educación, inclusión, discriminación, entre otros temas más, serán los que estarán presentes esta noche en Familia Inclusiva. Estaremos en compañía de nuestra intérprete de lengua de señas, Carolina Vidal, así que no se mueva y no se vaya de las pantallas de Familia Inclusiva. Damos la bienvenida a otro capítulo más de Familia Inclusiva. Hoy nuestra invitada es la señora Irma Iglesias. ¿Cómo está, señora Irma? Hola, ¿qué tal? Muy agradecida por la invitación. No, gracias a usted por aceptarla, porque sabemos que tiene un trabajo, pero arduo en este momento, un trabajo bien potente. Es por eso que vamos a contar un poco que la señora Irma, ¿cierto?, es presidenta de Down 21 Chile, también presidenta de la Federación Latinoamericana de Síndrome de Down. Por lo tanto, Iberoamericana. ¿Podemos partir un poco hablando de su organización, que es Down 21 Chile? Bueno, Down 21 Chile nace por inquietudes de un grupo de padres hace 20 años, al no encontrar respuesta por el nacimiento de un hijo con discapacidad. Esa es la realidad. Buscando en internet, que en Chile en esos momentos era bastante incipiente, había muy poca información. Y ahí, gracias a algunos contactos que yo tenía en Europa, empezamos a formar esta institución cuyo objetivo principal era ayudar a las familias con entrega de información, pero información veraz, que se pudiera filtrar bien y decir esto es. Y yo tengo que decir con mucho orgullo que somos responsables de la alfabetización de las personas con síndrome de Down y personas con discapacidad en Chile, que antes no se les enseñaba a leer porque se consideraba que no podían aprender. Y gracias a la respuesta del Ministerio de Educación, que creyó en nuestros proyectos, bueno, a la fecha hemos escrito muchos libros y herramientas para la educación inclusiva, que eso es, digamos, nuestro gran orgullo, y también principalmente la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Desde la federación puedo decir que, bueno, Iberoamérica son 23 países y yo soy la primera mujer presidenta de la federación, y que también lo digo con mucho orgullo, mujer y chilena. ¿Cuánto lleva la organización Down 21 Chile? 20 años, o sea, este año cumplimos 20 años de un camino, digamos, muchas veces muy ingrato, otras veces con una felicidad infinita por un pequeño pasito logrado, o por una victoria o un derecho reconocido, y que no debería ser así, se debería dar naturalmente. Señora Irma, habló un poco de la educación y me quiero enfocar un poco ahí. También tengo un hijo en situación de discapacidad y creo que es muy significativo que el aprendizaje sí sea un aprendizaje donde ellos puedan desenvolverse dentro de sus limitaciones. Yo creo que en algún momento se tomó que el colegio era como casi solo un lugar donde se iba a cuidar a los niños y no se potenciaba sus reales habilidades que podían ayudar, ¿cierto?, a esta autonomía, insisto, dentro de sus pequeñas limitaciones. Señora, ¿qué nos puede comentar usted al respecto? Bueno, yo creo que aquí hay una responsabilidad compartida desde la familia y desde la educación que entrega el Estado a las personas con discapacidad, pensando que ellos no son capaces. Y no entendiendo que no existe este alumno promedio por el cual yo puedo planificar, y si el alumno con discapacidad no llega a este estudiante promedio que yo estoy planificando, sencillamente queda fuera y le adapto algo y le doy algo para que aprenda que sirve para nada o para casi nada. Ese es el tema. Y también está la parte desde las familias, que no tienen la creencia y ya hacen la diferencia en ese hijo con discapacidad, y que se nota en muchos detalles. Por ejemplo, no invierten en el hijo con discapacidad, y eso a mí me angustia mucho. Yo pongo un ejemplo: una familia, 2 hijos, no voy a entrar en el tema de que es caro, si hay recursos o no hay recursos. Si yo tengo 2 hijos y los 2 hijos
están saliendo de cuarto medio, yo no elijo a cuál mando a la universidad. No voy a entrar en la discusión de no, porque ahora no. Yo hago lo que sea porque los dos tengan el mismo nivel de educación y entregar la misma herramienta. ¿Qué sucede cuando tengo uno, voy a poner el ejemplo con síndrome de Down, y otro sin síndrome de Down? Y yo le digo, le vas a pagar, porque hay, digamos, programas en las universidades para personas con síndrome de Down que no son baratos, sí, yo estoy de acuerdo. ¿Haces el esfuerzo para que vaya a estudiar o dices, y total, ¿para qué? ¿Con otro hijo lo harías? No. Pongo otro ejemplo. Si yo no mando al colegio a mi hijo con discapacidad, con síndrome de Down, discapacidad intelectual o lo que sea, la policía va a ir a la casa y me va a tomar detenida porque está penado no educarlo. La policía no hace nada. Nadie me va a denunciar por no enviarlo. Sin embargo, si es un hijo sin discapacidad y yo lo mantengo en la casa sin educación, el Estado me sanciona. Eso no se puede hacer. Puedo perder hasta mi hijo. ¿Te fijas que hay una diferencia? Sí, totalmente. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar. O sea, nosotros creo que estamos tratando de cambiar desde arriba y no desde las bases. Primero, lo primero que tiene que considerar una familia que ha nacido un hijo, no su condición. Y yo el otro día tenía no una discusión, pero sí lo planteé, que también viene desde el profesional de la salud, que cuando nace un hijo con discapacidad y desde las instituciones que también tienen que revisar el mensaje que dan cuando llega un padre a pedir ayuda y le dicen, tienes que vivir el duelo. Le digo, pero el papá va a pedir ayuda y ya lo mandan a llorar por ese hijo con discapacidad. Entonces, ¿cuál es el mensaje que le estás entregando? Y yo le digo, no, no tiene que hacer ningún duelo, tiene que entender que el que nazca un hijo con discapacidad es parte de esa normalidad y es un desafío, no es una desgracia. Aquí yo tengo un desafío y tengo que ver cómo juntos enfrentamos esto y salimos adelante. Cuando se cambien estos mensajes tan negativos, yo mira, en una celebración que hicimos el año 2014, que no se me va a olvidar nunca porque fue el gobierno de Bachelet, que es el único gobierno que ha celebrado el Día Mundial de Síndrome de Down en La Moneda y con todos. Aquí no había color político, con todos. Eh, Uno de los sueños, porque se trataba de los 1000 sueños, uno de los sueños, el que yo pedí, era que cuando naciera un niño con discapacidad fuera recibido sin lágrimas y fuera recibido el hijo. Y al otro año se dio esa condición porque nació León, que fue recibido con bombos y platillos por sus padres porque estaban haciendo un hijo. Ellos entendieron el mensaje. O sea, yo entiendo que el impacto y es producto de la educación que hemos recibido. Nosotros hemos recibido una educación segregada donde nos muestran que la persona con discapacidad va a otro lado, que todavía hay familias que nos sacan a sus hijos con síndrome de Down. Yo me he sorprendido, yo pensé que eso ya no existía y los mantienen como oculto y tú te enteras ahora, en pandemia, que en esa casa hay una persona con síndrome de Down y yo le digo, ¿pero dónde estaba? O sea, ¿cómo nadie nunca supo? Entonces uno cree que hemos avanzado muchísimo porque claro, es lo que uno ve en las noticias, es lo que muestran las instituciones. Pero si uno se dedica a recorrer, nosotros hemos recorrido Chile de punta a punta, hemos atravesado de Punta Arenas a Porvenir en barcaza con profesionales buscando personas con discapacidad y de verdad lo que encontramos, o sea, yo no pensé que en este país existía tal abandono. Y ahí yo defiendo a la familia, no es la familia, es el sistema que los abandonó, no los consideró, totalmente abandonados y con una salud deplorable, sin esperanza de nada. Imagínate, cuando yo llegué a Porvenir no había médico, lo único que nos atendió era como una especie de consultorio, era un kinesiólogo, me dijo, yo soy lo único que hay acá. ¿Te fijas? Entonces dije yo, pero, y no, me dijo, o sea, aquí no hay nada de eso. Entonces ni siquiera tienen diagnóstico. Nace una persona con discapacidad y la familia hace lo que puede con lo que tiene. O sea, dice, bueno, ya es medio lento, ¿no? Bueno, tendrá que hacer lo mismo que todo, pero no hay una atención temprana, no hay un diagnóstico, no hay intervención de un profesional. Y los colegios, que hay un colegio que estuvimos ahí, también hace lo que puede y lo hacen súper bien, pero totalmente abandonados desde el centro. Ese es el tema.
Bueno, señora Irma, sumándome a lo que usted comenta, siento también que en estos momentos también hay una cuota, como dice usted, de responsabilidad de los papás y cómo lo podemos notar. Por ejemplo, en mi caso, que estamos con estos temas de las tareas virtuales, de las tareas que llegan online, de las plataformas que hay que ocupar para realizar actividades, somos de los 10 que tiene de compañero de curso mi hijo, uno, dos conectados, porque la familia tampoco potencia un poco el tema de la educación. Entonces, cuando hay que enviar este registro de tareas, uno, dos, ¿y dónde está el resto? ¿Dónde nosotros mismos como papás nos ponemos la tarea también de tener ese aprendizaje o de apoyar en ese aprendizaje a nuestros hijos? Yo tengo la fortuna de conocer varios educadores diferenciales que ponen todo de sí para poder llegar a ese niño siendo detrás de la pantalla y generando también un aprendizaje por lo menos significativo. Entonces creo que es una cuota de responsabilidad de todos, como dice usted, también siento que es una responsabilidad del sistema. Cuando le envía a mi hijo ciego libros de texto que él no puede leer, que ni siquiera puede ver, no puede sentir, entonces cuando no me envía un libro audible, quedo fuera también del sistema que propone la educación para que mi hijo aprenda. Bueno, lo que tú dices que te mandan un libro de texto y él es ciego, es que ahí, es que eso yo lo encuentro, eso es brutal. O sea, ni siquiera pensar en lo que estás haciendo. Y así un sinfín de cosas. A estudiantes sordos le mandan un audio. O sea, ni siquiera saben el estudiante que tienen al otro lado. Entonces, ahí te demuestra la falta de conocimiento desde el maestro, el no pensar, porque aquí no me pueden decir, ay, no, pero bueno, no, con todo esto que está pasando no los va a conocer todo. Bueno, le digo, yo le tengo una respuesta. El diagnóstico no entra al colegio y ese maestro debe saber que, como lo dije antes, todo este tipo de discapacidades son parte de la normalidad. Por lo tanto, si yo voy a planificar una clase, tengo que considerar que puede haber un estudiante sordo, ni siquiera tengo que tenerlo en la lista, tengo que considerar que hay un estudiante ciego, uno que tiene una discapacidad intelectual, uno que tiene déficit atencional, uno que tiene autismo, y yo planifico pensando en todos ellos, en todos. Y algo de lo que yo, sí, mando texto audible, si mando, yo no sé cuál será la mejor forma, por ejemplo, para un estudiante sordo, si será que le pongan texto o que si tenga que tener un intérprete en lengua de señas en el mismo computador, porque a lo mejor también hay un estudiante que eso hay que balancearlo bien con autismo que puede ser un distractor, pero todo eso se evalúa y se ve y se dice ya, ¿cómo hago mi clase inclusiva? Y eso es lo que nosotros estamos reclamando. ¿Qué es lo que quieren hacer ahora, por ejemplo, los maestros? Llevar la misma clase que tienen presencial por una pantalla. Eso no se puede porque ahora están entrando a la casa de los estudiantes y deben considerar que algunos tienen espacio y otros no tienen espacio. Algunos tienen un celular para conectarse. Entonces, si tú le pones muchos estímulos, muchas cosas, ese estudiante que tiene un celular no va a ver nada, no va a poder hacer nada. Si pones mucho estímulo, el estudiante que tiene autismo va a ser un distractor. No puedes dar muchas opciones tampoco. Entonces, en la medida que ellos eh, piensen en cómo hacer una clase para todos los estudiantes, ir a hacer cosas especiales, pero que se abarque a todos, yo creo que cuando volvamos a las clases presenciales, que va a ser no sé qué año, eh, esto que sirva para este cambio, que los profesores ahora tienen una oportunidad histórica de poder hacer las clases como corresponde, universales, pensando en todos esos alumnos que yo tengo al otro lado de la pantalla, pero que no están en una sala de clases, ¿te fijas? Están en sus casas y esas casas son todas distintas y ahí tienen una clave. Por ejemplo, mi casa, yo aquí, mi comedor y mi living se convirtió en oficina de todos. Aquí, o sea, si uno mirara más allá, porque estoy de espalda, hay otro computador, hay libros, o sea, hay como estaciones de trabajo, ¿te fijas? Porque hay una mesa grande y hay estaciones de trabajo. Y cuando mi hija está en su clase online,
yo estoy con otro computador al lado de ella, pero mira lo que ella aprendió. Cada una está en lo suyo. Ella no se distrae con lo que yo estoy haciendo, ni yo con lo que ella está trabajando. Entonces ya estamos aprendiendo, y mi hija tiene síndrome de Down, estamos aprendiendo cosas que yo no le he tenido que enseñar directamente. Oye, no te distraigas, oye, no te pares, oye, cuando no te den la autorización tú no te puedes parar. No, o sea, aprendió sola el lenguaje. Claro, ya es una persona grande, tiene 20 años, pero también esto es nuevo, o sea, tener clases online es una novedad para todos, y es todos los días las clases online, no es que es una clase online, una reunión. Entonces existe una dinámica que es distinta, hay horarios, hay turnos para participar, hay trabajos que hacer, hay un lápiz digital que tiene que usar, otros usarán un mouse y otros no tienen la motricidad suficiente para hacerlo. Por lo tanto, ahí vuelvo a lo mismo, el profesor tiene que dar la opción de cómo responde ese estudiante que posiblemente no puede usar el lápiz, no tiene supongamos que le faltan sus manos, le faltan sus brazos. ¿Cómo lo hace? ¿Dónde está la herramienta tecnológica para este estudiante? ¿El Ministerio de Educación se ha preocupado de esto? Porque existe, o sea, no es que no exista, no es que tenga que ir a buscarlo a Marte, esa herramienta existe. Entonces, eso es lo que a uno la violenta, porque eso es, o sea, porque eso es violencia hacia un sector de estudiantes. Es una tremenda violencia excluirlos, porque aquí no está la palabra exclusión, no es necesario, están absolutamente excluidos. Creo que el foco y las opiniones han sido similares. Yo creo que por experiencia de vida, y como dice usted, creo que no lo habíamos tomado tal vez así, pero la palabra justamente es esa, que es violento para ese alumno el no poder ser partícipe como todo el resto, dependientemente de cómo sea su situación. Totalmente de acuerdo, señora Irma, pasó volando el primer bloque, pero no se muevan de la pantalla porque ya estamos en poco tiempo de regreso de nuevo aquí con Familia Inclusiva. Ya estamos de regreso en nuestro segundo bloque y ha sido muy potente todo el primer bloque respecto a la educación, pero tenemos otros temas más también que queremos tratar con usted, Irma. Por ejemplo, partiendo un poco con esta capacidad jurídica que estamos tomando, este riesgo que estamos tomando ya más impulsivo, ¿cierto? Ya más concretos me refiero. Por ejemplo, el recurso de protección que pusieron ustedes, si nos puede contar un poco de eso también. Bueno, voy a partir por la capacidad jurídica, y la verdad es que voy a tomar tu palabra de riesgo, porque la verdad es un riesgo, porque como es una nueva figura, tiene riesgo, pero aquí a mí me gusta hablar de riesgo controlado. La capacidad jurídica es un derecho humano, o sea, porque a mí me dicen, no, si todas las personas tienen los mismos derechos, sí, pero no se les permite ejercer lo que es distinto. Nacen con todos los derechos, pero no pueden ejercerlo. Voy a poner un ejemplo que lo puse en una entrevista. Si una pareja de personas con síndrome de Down se quieren casar, le van a poner obstáculos, no solo desde la familia, sino que el oficial civil le va a decir, ya, pero, o sea,
demuéstreme que sabe lo que está haciendo. Y mi respuesta es, ¿y usted sabe lo que estaba haciendo cuando se casó? A nadie le piden una declaración de que yo asumo toda la responsabilidad de este matrimonio. No, si se casa 2, 3, 4 veces, no le niegan una quinta oportunidad a una persona con síndrome de Down. Lo más probable que a la primera que, no tiene idea de lo que está haciendo y no lo puede hacer nunca más. La decisión de tomar decisiones para cualquier persona es lo que lo sitúa en este mundo como persona humana. Si no tienes la capacidad de tomar decisiones, no tienes nada. No tiene, y por eso que existe la figura de la interdicción, que otra persona toma las decisiones, es decir, otra persona vive por ti, y eso no puede ser. Entonces, por un lado, nosotros reclamamos la educación inclusiva, reclamamos que son ciudadanos de pleno derecho, pero por otro lado, porque esto no lo puede hacer, digamos, un ente abstracto, es la propia familia que les declara la muerte civil. Y eso es también lo que uno le produce esta desorientación de decir, pero ya, ¿cómo? O sea, ellos reclaman por la educación inclusiva, ellos declaran por el derecho al empleo, me refiero a la familia, pero sin embargo, a la más mínima equivocación, los declaran interdictos, o sea, no les dan ninguna posibilidad de aprender de sus errores. Y la toma de decisiones es un derecho humano que no se le puede quitar a nadie. Y lo más terrible, en nuestra legislación, en nuestro Código Civil, esta interdicción, esta muerte civil, es porque yo lo declaro, o sea, incapaz. Lo declaro incapaz absoluto. Le quito el derecho a voto. ¿Te fijas lo grave que es? Sí. Pero parece que las familias no lo entienden. O sea, le estoy quitando todo lo que se supone que es por lo que lucharon y tienen. Entonces, es una tremenda contradicción y eso desorienta cuando uno trabaja, cuando una familia te dice, no, pero tuve que declararlo interdicto para protegerlo. Y yo le digo, perdón, ¿para protegerte o para protegerlo? Porque a él no lo estás protegiendo, te estás protegiendo a ti y estás protegiendo a lo mejor al resto de la sociedad que puede a lo mejor firmar un contrato con él y, él dice, y la sociedad dice, momentito, yo necesito que me aseguren que esta persona sabe lo que está haciendo. Y yo creo que no sabe, por lo tanto declárenlo interdicto y que otra persona que a mí sí me merece, que tiene la capacidad, porque eso es, firme por él. Por ejemplo, si voy a comprar, no sé, un auto le compro a un particular. Firmamos todo, vamos al notario. El notario, ¿qué es lo que pide? Los carnés. Alguien, no sé si existirá alguien que le hayan hecho un test de inteligencia cuando va a firmar a la notaría. A nadie, ¿no es cierto? Sin embargo, si eso mismo sucede y va una persona con síndrome de Down, ¿el notario qué hace? Él no puede firmar solo por la cara. ¿Te fijas, te fijas lo perverso que es todo? Los notarios lo hacen. Y no, con la persona con síndrome de Down lo hace. Dice, no puede firmar. Y le hace una pregunta, no sé, de repente una persona se puede poner nerviosa. O le hace una pregunta, ¿usted sabe qué día es hoy? ¿Sabe en qué año está viviendo? O sea, eso lesiona el autoestima de cualquier persona. ¿Te das cuenta cómo los humillan? Y son personas que trabajan. Yo conozco un caso de muy cerca que quería postular para comprar una casa. Pues el notario no le dejaba firmar porque decía que era incapaz. ¿Te fijas? Y esas son las cosas que tenemos que corregir, en las que falta mucho, pero aquí se necesita un cambio cultural y se necesita un gobierno con muchos menos prejuicios. Y esa es la clave. Un gobierno que tenga las agallas de, por ejemplo, ningún gobierno, y esto no quiero que se entienda como política, pero esto lo dicen de todos los colores políticos, ningún gobierno había tenido las agallas que tuvo Michelle Bachelet con la ley de inclusión educativa. Ninguno se había atrevido. ¿Te fijas que hacen falta estas agallas de los gobiernos para decir ya, esto va a cambiar y vamos a dar capacidad jurídica y a modificar el Código Civil, que es del año, no sé, yo creo que es de antes de Cristo el Código de Bello, para que todos los ciudadanos en Chile tengan los mismos derechos, la capacidad de decidir. Ese Soy gobierno es el que estamos esperando. como aleonando un poco a las familias, yo creo también, todos pudiésemos también
que no lo hacemos el derecho al reclamo. Creo que también nosotros tendemos mucho a guardar silencio cuando no debiésemos, y podemos también llegar a instancias. Se ha visto, los recursos de protección han funcionado de cierta manera, de forma muy rápida también, digo rápida dentro de lo que se puede, ¿cierto? También un poco resguardando los derechos y haciendo voz, ¿cierto?, para el resto, porque basta con que uno lo haga y es al final un beneficio para todos, porque muchas de las personas no tenemos la ley 20.422, no la saben, no la leen, yo creo que la mayoría no tiene idea de lo que sale ahí, por lo tanto se vulneran sus derechos y no saben que están contando con una ley que los respalda. Yo creo que también es un poco... yo creo un porcentaje, ¿cierto?, de culpa también de la persona, de la familia, que no hace valer ese derecho. Sí, mira, lo que sucede es que ahora, como se está viendo todos estos recursos, todos estos fallos que han sido favorables, la familia está recobrando esa esperanza de que, porque antes decía, no, porque es que se dan dos cosas. Uno, que los abogados son caros. Ese es un tema. Han salido, por ejemplo, como la Defensoría de la Discapacidad, que ellos hacen una labor también impresionante y es gratuita. Están las instituciones como nosotros, DAO 21 Chile, que tenemos nuestro abogado, que no lo podemos cargar tanto tampoco, pero él hace también, Álvaro Benavie, una labor absolutamente gratuita y nos apoya con las familias de escasos recursos para poner todos estos recursos de protección, por ejemplo, y ahí quiero ir al recurso de protección que pusimos recientemente, nos aliamos 4 organizaciones. No sé si la palabra será que ya no tienen vergüenza, que está la ignorancia, o sencillamente no les importa que hayan hecho un decreto donde se excluye de las residencias sanitarias a las personas con discapacidad. La verdad es que yo no tengo la palabra, o sea, ¿cómo pueden hacer algo así sabiendo que existen personas, casi 3 millones de personas con discapacidad en Chile, sin una respuesta? Porque yo podría entender, pero no justificar, entender que no pueden ir a las residencias sanitarias, que son todos estos hoteles a lo largo de todo el país, pero yo le tengo la respuesta a una residencia sanitaria que sea exclusiva para personas con discapacidad, paralela a que tengo que es para la población en general. ¿Te fijas que es distinto a tener la respuesta si yo estoy ya cerrándole la entrada a las personas con discapacidad? Tienes que tener una respuesta para que ellos puedan acudir. Y esto partió con este decreto, pero también cuando la familia de Oscar Walter, que lamentablemente falleció, se contagió su madre y su padre. Ellos llamaron por teléfono para que fueran a buscar a Oscar y lo llevaran a una residencia sanitaria. Y esto a mí me causa mucha pena y mucho dolor porque no supimos y no estuvimos y no pudimos ayudarlo. Y es una deuda que tiene todo este país con Oscar Walter y su familia. Y les dijeron que no, porque tenía síndrome de Down. Y él se tuvo que quedar ahí y se contagió con resultado de muerte. Y ahí hubo para él una tremenda discriminación cuando llegó al hospital. Entonces, a raíz de eso, nosotros dijimos, pero ¿cómo no pueden ser aislados? Y no solo él, pues yo recibo múltiples llamados de personas sordas que no tienen idea cómo están en el hospital, de juntas de vecinos que han tratado de aislar a su persona con discapacidad, llenan toda la ficha y después la llaman del CEREM y le dicen, no, sabe que no califica. ¿Cómo no califica? ¿Cómo no va a calificar? No, es que tiene discapacidad. Y le dicen, no, si es autovalente, tiene una discapacidad leve. No, pero es que tiene discapacidad, no califica. Entonces, eso es un tremendo atropello y por eso decidimos poner este recurso de protección, porque dijimos, nos aburrimos, ya basta. Yo tengo que reconocer, y aquí digo reconocer y no agradecer. Por ejemplo, Jimena Rivas, que es la directora nacional de CENADI, yo puedo mandarle un WhatsApp ahí y decirle, por favor, Jimena, ayúdame, que hay estas personas que están abandonadas. Y ella ha tenido una respuesta inmediata y yo le reconozco inmediata y se han solucionado problemas. Entonces,
este recurso que yo creo que va a ser, o sea, que vamos a tener una respuesta positiva, mira, lo único que pide la familia, porque le han ofrecido de muchas partes, muchas cosas, y todo, ellos no quieren nada, porque ellos dicen, nada nos devuelve a Oscar, porque Oscar era un miembro de nuestra comunidad, era nuestro hermano, la madre dice, era nuestro hijo querido y amado. No es una persona con síndrome de Down y dice, pues si tenía síndrome, no, querido, amado incluido. Que ese protocolo lleve el nombre de Bueno, Oscar, era para que no... Oscar Walter, no era la persona con síndrome de Down. Tenemos que considerar Sí, que él era Oscar, tan sencillo como eso, que creo que esa etiqueta que le tenemos tender a poner a las personas, porque justamente puede pasar en todos los casos. El pequeño con parálisis cerebral, el pequeño con síndrome de Down, el pequeño con... Pero es que antes de eso él tiene nombre, él es un ser querido, amado, protegido, pero esa etiqueta yo creo que debiésemos cortarla ya para que si tanto se habla de la inclusión, o sea, es una persona más, independientemente de su situación de discapacidad, independientemente de su patología, independientemente del síndrome. Yo leí en todos los matinales, en todos los lugares, ¿cierto? Oscar Walter, persona con síndrome de Down. Oscar Walter con síndrome de Down. ¿Por qué no era Oscar Walter nomás? Una persona que se Oscar le negó Walter la fue posibilidad. discriminado, ¿sí? Y sabes que lo más triste también, que lo dijo la hermana en la sala de urgencia, era el Down. Vayan a ponerle una inyección al Down. O sea, le quitaron su nombre, o sea, su dignidad, todo. Entonces, eso es lo que te indigna. Mira, y hay otro punto que es súper importante, que yo lo dije también en otra entrevista, que los padres y la familia en general se alegraron mucho por este fallo de que el síndrome de Down no es una enfermedad y que ya no más preexistencia, que salió el superintendente de salud. Bueno, y ahí el superintendente de salud deja ver lo que piensa en realidad él, que dice porque es inaceptable que le recuerden la pena, lo doloroso que es tener un hijo en esa condición. ¿Te fijas? Eso fue lo que dijo y a todo Chile en cadena nacional. Entonces, ¿cómo puede decir eso el superintendente de salud? Y aquí es lo que voy. Es que las familias estaban todas alegres y agradecidas porque el síndrome de Down ya no era preexistencia. Yo, si no tienen nada que agradecer, o sea, ¿qué es lo que están agradeciendo? Agradezcanle, sí, a esa familia que luchó por los derechos de su hijo, pero al superintendente de salud, al gobierno, sea el que sea, ¿qué le tienen que agradecer? Que ahora que hay un fallo de la Corte Suprema, ellos digan, mira que somos buenos, lo declaramos preexistencia. Si tienen un fallo de la Corte Suprema, no les quedaba otra. Tendrían que haberlo hecho calladitos, sin toda esta parafernalia, y llevar a la familia, llevar al abogado, y que el abogado tan agradecido, yo miraba y decía, Dios mío, esto es un circo, y se aprovecharon de una situación y la gente no se da cuenta de que los usaron a todos para beneficio de ellos, decir, mira, lo declaramos preexistencia. ¿Y por qué no lo hicieron antes del fallo de la Corte Suprema? O sea, el superintendente de salud, ¿por qué no me responde eso? Y antes, ¿por qué esa resistencia? Porque consideraban que era una preexistencia y tenemos que dejarlo fuera de las ISAPRES porque en las ISAPRES no queremos cacho, así de simple. Considero que estos recursos de protección, denuncia y todo lo que genere un cambio, creo que se debiese hacer y tenemos que seguir fomentando que esto se está llegando lejos y está dando resultados y resultados buenos. El recurso de ustedes salió admisible y, o sea, si uno lo lee, yo digo, ¿en qué momento no lo pensaron? ¿En qué momento no lo hicieron? Esto ya debería haber estado hecho de antes. Claro, es una pena llegar a estas instancias porque es un gasto, digo, no solo gasto económico, me refiero también a un gasto emocional para las personas, para las organizaciones, porque requiere tiempo, requiere labor, requiere trabajo, pero también siento que genera un cambio y es el cambio que estamos esperando todos, porque las oportunidades y la falta de oportunidades que nos han dado a todas las personas en situación de discapacidad es algo que tiene que cambiar. Creo que tenemos que borrar las etiquetas. Creo que yo le agradezco enormemente la participación de usted el día de hoy. Le tengo mucho respeto, mucha admiración a su trabajo. 20 años no es menor. Yo le agradezco enormemente toda esa labor. No, yo le agradezco a ustedes la oportunidad y solo quiero decirle a la familia, ya que el programa se llama Familia Inclusiva,
las familias tengan la convicción que somos nosotros el motor de cambio. Nadie va a salir a exigir el derecho de nuestros hijos. Nuestros hijos aún no pueden exigir ese derecho porque no se les da la oportunidad ni la facultad. Pero cuando tengan ellos en primera persona su propia voz, sin duda que lo van a salir a exigir. Pero en estos momentos las familias somos el motor de cambio, así que ánimo y a seguir adelante que vamos avanzando. Muchas gracias. Yo me despido de esta manera de todos ustedes. Un cariño gigante. Nos volvemos a ver el próximo viernes con otro capítulo más de Familia Inclusiva. Gracias.